Ser podcast. Hoy no en Berlín, sino aquí a mi lado en Radio Madrid está Marc Bassets, habitualmente corresponsal del País en Alemania. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Muy bien, Javier, buenos días. Guten Morgen. Lo digo en alemán igualmente. Aunque estemos aquí, ¿no? De hecho, Sí. estás en España por un par de cosas. Una es esta que vamos a hacer ahora, otra es que el jueves presentaste en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, en el CCCB, el libro del que vamos a hablar y con cuyo autor vamos a hablar ahora mismo y está aquí con nosotros en el estudio. Hay relatos en nuestras familias que de alguna forma o de otra manera acaban teniendo relación con la historia, esa que en español nombramos con mayúsculas para darle un sentido académico, ¿no? Indagar en nuestro pasado es entender nuestro presente, y el autor con el que vamos a hablar ahora, Marc, que ha escrito con devoción sobre Rusia, hace a lo largo de este libro que tenemos encima de la mesa una reflexión profunda. En medio de tantas guerras y de una crisis climática irreversible y de un contexto de pérdida constante de derechos, a veces mirar hacia el interior y entender de dónde venimos, entender nuestros orígenes, sirve para poder situarnos con mayor solidez en lo que tenemos por delante, que además, según él, puede llegar a ser el apocalipsis. No todos tenemos la manera de rastrear siempre nuestra historia familiar como él ha conseguido hacerlo, pero en el caso de este escritor, cuya figura impone, y con él vamos a hablar ahora, este escritor cuyas raíces se encuentran entre Francia, Rusia y Georgia, lo que queda claro es que para que haya personas que cuenten los grandes eventos históricos mundiales que son visibles, siempre hay alguien que en la sombra va ayudando a que todos esos relatos puedan construirse y preservarse. Sí, Javier, la familia de la que vamos a hablar, el libro del que vamos a hablar, cuenta la historia, como dices, de Rusia, de Georgia, de Ucrania también, la historia de Europa, la historia de Francia y la historia del siglo XX y de sus partes de sombra. Es el retrato de una familia y de un padre y una madre. Su historia a la vez luminosa y su historia con sombras. Es el retrato de un mundo de ayer y del mundo de hoy. Tiene algo de 100 años de soledad ruso-georgiano-francés mezclado con la novela rusa del 19, mezclado con Freud y el psicoanálisis, mezclado con la gran tradición memorialística francesa, mezclado con el reporterismo, mezclado con la literatura del yo, porque esta persona, este autor, es uno de los grandes maestros de la literatura del yo. Y a mí me pasó algo curioso con el libro y el autor, y con la madre, que es la protagonista, o una de las dos protagonistas del libro, porque el otro es el padre. Yo había entrevistado en París varias veces a la madre, que era un gran personaje, una gran figura en Francia, una gran figura de la cultura francesa, de la República. Un personaje de estos, como dicen en inglés, y me encanta esta expresión, larger than life, más grande que la vida. Esta mujer era la secretaria perpetua de la Academia Francesa que había fundado Richelieu. Decía Hélène Carrère d'Ancos, es su nombre, el secretario perpetuo, en vez de la secretaria perpetua, que era la jefa de la academia, porque, entre otras muchas de sus manías y peculiaridades, detestaba totalmente el lenguaje inclusivo. El hijo, también lo entrevisté varias veces en París, y es uno de los escritores más importantes, si no el más importante contemporáneo en Francia, y se me ocurrió en un momento proponerles a ambos, a Hélène, la madre, y al hijo escritor, hacer un diálogo para el país, que dialogasen juntos. Y esto, les hice la propuesta al inicio del verano del 2023. Quedamos en vernos cuando volviésemos de vacaciones después del verano, pero resulta que en agosto Hélène, la madre, murió y la conversación entre la madre y el hijo nunca se pudo hacer. Pero el hijo escribió este libro del que hablaremos, que
para mí, como lector, es esta conversación. Y es un libro que es un monumento a la madre y al padre. Un monumento de piedad filial, que es una expresión que él utiliza, pero también implacable. Podría parecer despiadado, pero no lo es. En realidad es un trozo de verdad y un trozo de historia. La madre murió hace poco. Nos acompaña en el estudio el hijo, que es el escritor, también periodista, Emmanuel Carrer, autor de Kolhoz, editado por Anagrama. ¿Qué tal, Emmanuel? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, bonjour. Y gracias por estar aquí con nosotros. Es un libro maravilloso. Yo creo que hay dos maneras de leerlo. Una es contemplarlo como un viaje por la historia de Europa. La otra es un viaje personal para entender mejor a tus padres. Y hay una cita en el libro. Tú mencionas a Oscar Wilde, que dijo una vez algo así como que a los padres primero los hijos los quieren, después los juzgan y a veces los perdonan. Yo me preguntaba si después de escribir esta novela se puede entender mejor o se puede responder mejor a esta pregunta, que es la que le quiero hacer. ¿Cree que somos todos lo que queremos ser o somos lo que nuestros padres han hecho de nosotros? Los hijos tienen que llegar a ser lo que quieren ser a partir de lo que sus padres han querido que sean. Hay otra frase, me encanta la frase de Wilde porque realmente es muy bella, es tierna también, pero hay otra frase de Sartre que dice que tenemos que arreglarnos con lo que han hecho de nosotros. Esta determinación tenemos que vivir con ella. Y tenemos que intentar construirnos a partir de eso, no negándolo. Hay que apañárselas. Pero a lo largo de su vida ha cambiado su sensación de cuánto le debe a sus padres, especialmente a su madre. Creo que de todas formas mi madre me aportó muchísimo, me dio muchísimo, empezando por lo que fue el gusto principal de mi vida, el gusto por leer. Yo crecí en el amor por los libros, el amor por la lectura, en concreto por la literatura rusa, que ocupa un lugar bastante importante en este libro. Además, mi madre era una persona amorosa, pero también pertinaz, no era una personalidad fácil, así que mantuvimos nuestros pulsos. Recordabas antes que hay un libro que se llama Una novela rusa, en la que, de hecho, contaba un secreto de familia, lo que le hirió profundamente a mi madre. Así que ese es un libro transgresor. En sí, no es algo que me hiciese feliz, el herir a mi madre, pero tuve que hacerlo. Diría que este libro es también un libro de duelo, un libro escrito en la estela de la muerte de mis padres. Para retomar la frase de Wilde, no es solo a ellos a los que perdono, sino también a mí. Los libros, las películas y las historias que más me conmueven son aquellos que muestran al mismo tiempo las dimensiones horizontal y vertical de la vida. Horizontal, el amor, la amistad, las alianzas que se forjan cuando se cruzan las mismas aguas, la misma época. Vertical, las relaciones entre generaciones, padres e hijos, antepasados y descendientes que vivieron en mundos distintos, que compartieron otros relatos colectivos, otros valores, otras certezas. Lo que era evidente, pongamos, para nuestros abuelos, a nosotros no solo nos resulta extraño, sino a menudo escandaloso. Me gusta que me den acceso a estas dos dimensiones de la experiencia humana, a la vez. Creo que es el secreto de los grandes libros, Guerra y Paz, los Badenbrook, Cristina, hija de Labrans. Pero en realidad, conforme me hago mayor, lo que más me interesa es la vertical. Y ya no tanto mis amigos y mis amores como mis padres, mis hijos y el hijo que yo mismo fui. ¿Qué cree Emmanuel que habría dicho su madre si hubiese leído Kolhoz? ¿Y qué cree que hubiese dicho su padre? Sé que hay cosas que no les habrían gustado a ninguno de los dos. Todo lo que tiene que ver en el fondo con la exhibición de su vida privada. Mi madre hacía suya la máxima de Disraeli, never complain, never explain. Mi padre era también, incluso más, discreto, pudoroso. Entonces, hay algo impúdico que no les habría gustado a ninguno de los dos. Pero, y tal vez esto lo digo para consolarme, creo que ambos
les hubiese gustado el retrato que he hecho de ellos, que son retratos hechos desde el amor y la admiración también. Y mis padres eran lo suficientemente inteligentes como para entender que un retrato se hace con luces y sombras, y que si uno elimina las sombras, las luces, en cierta forma, languidecen. No hay contraste. Así que mis agravios no son enormes. En el fondo, consisten en contar que su vida conyugal fue muy difícil y muy dolorosa. De hecho, lo que más me ha conmovido al escribir este libro no es tanto el haber escrito sobre mi madre, que era un personaje público, sino el haber escrito sobre mi padre, con el que me unía el amor, pero de forma discreta, incluso diría distraída. Y creo que aquí ha tomado una envergadura que yo no le había concedido en vida y que ni él mismo se había concedido. Y m'est arrivé a moi de le dire, ma mère, tu lui demandes l'heure, elle te ment. Yo mismo he dicho alguna vez, mi madre te miente hasta cuando le pides la hora. Si sigo por esa pendiente, no voy bien encaminado para hacer de este relato el monumento de piedad filial que me gustaría que fuera. Aún así, me pongo a ello con la esperanza de que me sorprenda, de que al perforar la corteza de rencor y malentendidos acumulados desde hace más de 50 años, llegue a lo que debe ser la fuente de este libro, el amor sin límite que nos unió en mi infancia. Pero decir eso es pretender saber una vez más lo que espero, cuando lo que espero es lo inesperado, lo que espero es lo imprevisto. Ese retrato, el de su madre, tiene muchos claroscuros. Usted habla de su frialdad, habla también, creo que en un momento dice algo así como su capacidad de mentir era enorme. Ahora que ha fallecido, habla también de la soledad de ser huérfano, de no tener madre, pero que es una soledad extraña. ¿Cree que le faltaron cosas por resolver con su madre? Si podemos hablar de cuentas que saldar, eso ya estaba saldado desde hacía 20 años. Lo que ha habido nuevo con mi madre, para mí, y que en el fondo es el punto de partida de este libro, es su muerte. Mi madre tuvo realmente una muerte admirable, una muerte estoica. Se había preparado para ella. Nos preparó a nosotros, a mis hermanas y a mí, con una especie de sencillez, de auténtica nobleza que me impresionó mucho. Realmente tuve la impresión de que es una de esas muertes que coronan una vida, que le otorgan su sentido. Este libro se escribió a la luz de esta muerte, es decir, que las quejas que podía tener hacia mi madre, en realidad, ya no eran afrentas personales. Es cierto que mi madre era una mujer con mala fe, pero sus defectos no eran mezquinos, eran unos defectos con una cierta envergadura. Sin embargo, todo eso se reabsorbió en la luz de su muerte, y fue esa luz la que me ayudó a escribir el libro. Indiscutiblemente es un libro de duelo, es un libro que se escribió con una cierta tristeza, pero una tristeza dulce, en la que me sentía mecido. De hecho, experimenté mucha alegría al escribirlo. Es un libro que me ha hecho feliz durante el año y medio que he consagrado a escribirlo, y lo cerré con pesar. El libro termina con la figura de mi padre, y ahí lo dejo, al final. Y lo dejé con pesar, con ternura, pero al mismo tiempo tenía la impresión de haberlo acompañado ahí donde tenía que hacerlo. De hecho, en el libro hay un actor secundario, un personaje secundario que merecería una novela aparte, que es su padre. Háblenos de su padre y háblenos también de cómo su madre trataba a su padre. Mi madre fue un personaje público prácticamente a partir de la mitad de su vida. Era una mujer a la que le gustaba la luz, le gustaba estar bajo el foco, le gustaba atraer la luz, y lo hizo. Eso es lo que le gustaba, y lo obtuvo. Mi padre, por su parte, era lo opuesto, un hombre de la sombra, que vivió a la sombra de mi madre.
Era un joven burgués de Burdeos y el gran acontecimiento de su vida fue encontrarse con esta joven rusa, pobre, apátrida, y hacer su vida con ella. Si no se la hubiese encontrado, seguramente habría llevado una vida a la vez más banal y, sin duda, más feliz. Pero creo que no habría cambiado esa vida por ninguna otra. Se vio arrastrado por esa especie de sueño, el sueño de Rusia, de la aristocracia rusa caída en desgracia. Él amó eso, y amó a mi madre, que fue muy dura con él. Su historia conyugal fue muy dura, y eso lo cuento en el libro, y es lo más difícil de contar. Pero al mismo tiempo, dos personas que están casadas durante 71 años, sin contar ni siquiera los años de noviazgo, se puede decir que en la época uno se divorciaba con más dificultad, pero cuando dos personas se juntan durante ese tiempo, de una forma u otra, es que, como se suele decir, les sale a cuenta. Ça s'appelle de l'amour, ça s'appelle un amour dur, un amour douloureux. Se llama amor, un amor duro o un amor doloroso, pero es amor aún así. Y también he intentado contar ese tipo de amor. Pero para mí y para mis hermanas, mi padre era una figura casi fantasmagórica. Yo no sabía para nada cuál sería su lugar en el libro, y ha sido una alegría para mí el hacerlo crecer, el hacerlo entrar en esta luz que él había rechazado, que le había sido negada y que él mismo rechazó durante toda su vida. Hay un momento del libro, dos escenas en concreto, que para mí son las más fuertes del libro y que creo que definen a Emmanuel Carrère, al hijo de Louis y de Hélène. Ver a su madre cuando en un momento está hablando por teléfono con un hombre y le dice al pequeño Emmanuel, vete, déjame en paz. Y después ver a su padre en una cama, acurrucado y llorando y deprimido. Sí, realmente son imágenes fundacionales. Son banales en el fondo. La madre que tiene una historia de amor por su lado, que se aleja del padre y entonces el padre cae en un estado, como dices, de desamparo, de sufrimiento, al borde de la muerte. Sí, fue absolutamente fundacional para mí. Es algo que le reproché a mi padre, de hecho. En estos casos lo reprocho a ambos. A mi madre por tratar a mi padre así y también a mi padre por dejarse tratar de aquella manera. Me hubiese gustado que él se sobrepusiese, pero esa no es la historia. La historia es diferente. Y como decíamos al principio, cada uno se construye con la historia tal y como ocurrió, no con la que nos hubiese gustado. La última vez que hablamos, usted acababa de publicar un libro sobre las crónicas de los juicios de los atentados en París, de Bataclan, y siempre recuerdo cuando usted se aproximaba a aquellos actos desde su posición de observador y no podía escribir sobre ello sin expresar lo que sentía por lo que estaba viendo, a pesar de que usted es periodista por encima de todo. Y en el libro usted cuenta, además con mucha devoción, cómo busca en cajas, cómo relee historias, cómo lamenta no haber hablado incluso más con gente mayor, como por ejemplo su tío, el hermano de su madre. Me pregunto cómo es posible escribir sobre uno mismo contemplándose como un periodista, no como un escritor. Primero, hay una cosa importante. Yo no establezco diferencia entre mi forma de escribir como escritor y como periodista. Escribo igual, exactamente igual. Por supuesto, si escribo sobre el proceso judicial de los atentados del 13 de noviembre, mi presencia es menos invasiva, es normal. Sería totalmente indecente hacer otra cosa. Pero estoy, aún así, en ese lugar del narrador, que es el mismo. Aunque en V13 no soy yo el objeto del relato, en este libro, en parte, soy yo. En realidad no tanto, en parte sí. Estoy en esa posición de narrador que para mí es más o menos la misma. La diferencia es que no es el mismo objeto, pero el tono o la forma de hacer las frases, de construir los párrafos, de llevar adelante el relato, son los mismos. Mon père prend son petit déjeuner. Comme elle me l'a promis, ma mère va lui dire. Mi padre está desayunando. Como me prometió, mi madre va a decirle adiós. Mis hermanas y yo estamos en la habitación contigua, al alcance del oído.
La oímos repetir que se marcha unos días, una semanita, que no tiene de qué preocuparse, que sus hijos están aquí. No muestra ningún cariño, pero sí, digamos, una pizca de amabilidad. Tendremos que conformarnos con eso, tanto él como nosotros. Nunca sabré si lo ha tocado. Vuelve como quien ha cumplido con su deber y bajamos. Yo le llevo la maleta. Estuve a punto de sugerir que nos sentáramos, según la costumbre rusa. Cuando se separan para un viaje, los rusos se sientan un minuto en silencio y ruegan para que se les conceda la gracia de volver a encontrarse. Sentí que estaba fuera de lugar. Justo antes de cruzar la puerta, mi madre hizo una breve y furtiva señal de la cruz y comprendimos que no contaba con cruzar esa puerta en sentido contrario. Llega hasta el punto de grabar a su madre mientras está agonizando, de entrevistarla. Oui, alors, Finalmente, la agonía de mi madre duró unos 10 días. Entre el momento en el que nos anunció a mis hermanas y a mí que se iba a morir, de hecho nos dijo, por cierto, estoy enferma, y en 2 días entro en un servicio de cuidados paliativos. ¿Cómo es eso? Sí, voy a morir. Y pasaron 10 días, durante los cuales mis hermanas y yo estuvimos constantemente con ella. El resto de la familia también. Fue, en suma, ese gran logro de morir rodeada de los suyos, del amor y del afecto de los suyos. Como he dicho antes, hay algo que encontré muy bello, magnífico incluso, en esta muerte, y por lo tanto no tuve ningún escrúpulo en empezar a escribir, a tomar notas. No tenía para nada la impresión de hacer algo chocante o indecente o una transgresión. No sentí ningún tipo de culpabilidad. Tenía la impresión de que lo que estaba ocurriendo ante mí, ante nosotros, era algo que merecía ser narrado. Y creo que a mi madre no le habría encantado que cuente su vida conyugal, pero no creo en modo alguno que se hubiese opuesto a que cuente su muerte, porque creo que ella lo vivía como un logro. Sentía que había llegado al final. Tenía la expresión estoy en el pasillo, ahora avanzo. Y tuvo una forma de avanzar por ese pasillo que era majestuosa. Majestuosa y a la vez sencilla, sin ningún tipo de teatro, como si todos los defectos que pudiese tener se hubiesen borrado. De hecho, en un momento dado, la interrogué y le hice contar una historia que todos conocíamos de memoria, una historia que contaba de un viaje al Asia Central cuando yo era prácticamente un bebé. Contaba que casi fue secuestrada por un piloto afgano. Esa historia formaba parte de la leyenda familiar. Nos gustaba mucho y le pedí que nos la contase. Ella sabía que yo la conocía, pero le encantó contarla de nuevo. Y le dije, ¿te puedo grabar? Y cuando alguien te pregunta si puedes grabarle en ese momento, sabes perfectamente lo que quiere decir. Sabes que se trata de conservar un rastro de ella hasta el último momento. Me dijo, sí, por supuesto, si quieres. Se sentía a gusto, se sentía tranquila. Mi madre no era una persona tranquila, pero en su muerte sí estuvo tranquila. Y para mí, yo espero lo mismo. Yo decía antes que el libro es una historia familiar, pero es también una historia de Europa, del último siglo y pico de Europa, incluso un poco más. Yo creo que cuando empezó a escribir el libro, cuando empezó ese proceso de escritura, coincidió con la invasión rusa de Ucrania. Y yo me pregunto si a lo largo de ese proceso de escritura ha cambiado su percepción de lo que es Rusia y de lo que es la personalidad rusa. Usted habla también de rasgos de carácter de la gente nacida allí, ¿no? Me pregunto cuál es la visión que tiene ahora de ese país y sobre todo de ese dirigente. Alors, c'est un des sujets du livre. Vamos a ver, es uno de los temas del libro. Había empezado a escribir algo que se apoyaba en reportajes realizados en Rusia, en Ucrania, en Georgia, en 2022, 2023... porque la guerra desencadenada en Ucrania es un acontecimiento que me ha apasionado a la par que trastornado, porque Rusia, para mí, para nosotros, era una cuestión de familia. Es decir,
Viví inmerso en la gran historia rusa de la que mi madre era especialista. Era especialista primero de la Unión Soviética y luego de Rusia, cronológicamente. Bueno, yo inmerso en la gran literatura rusa. Rusia, para mí, a pesar de todas sus cosas, tenía una especie de halo positivo. Yo sé que Rusia es un país brutal, no es un país que viva según nuestras reglas, no es un país democrático, etc. Pero me parecía que había una especie de soplo novelesco que emanaba de Rusia. Y esto explica que durante los años en los que fui a Rusia, en el fondo me gustaba estar allí. Y cuando volví a Francia, me parecía que había una cierta estrechez de miras, aunque se vivía mucho mejor en muchos aspectos. La guerra en Ucrania ha quand même montré un visage de la guerra en Ucrania, aún así, ha mostrado un rostro de Rusia que era un poco ingenuo ignorar antes, pero que es un rostro terrible, porque no es solo la brutalidad de su dirigente, de su principal dirigente, sino también hay algo en el alma rusa. Digo esto con todas las precauciones. Tengo la teoría de que todos los clichés sobre Rusia son ciertos, y todo lo que se diga de Rusia, que no sea un cliché, es falso. El alma rusa, la violencia, el sentimentalismo, el alcoholismo, todo eso. Pero de pronto se tornó en un rostro terrible. Y el rostro también de una profunda incompatibilidad con nosotros. Porque nosotros, europeos, tenemos curiosidad por Rusia. Nos da un poco de miedo, pero tenemos curiosidad. Lo que muestra la guerra en Ucrania es la profunda detestación hacia Europa que emana de Rusia. Hay una especie de mezcla de desprecio, de envidia. Por supuesto, los rusos, la mayor parte de los rusos, los que viven en la Rusia profunda, viven con mucha dificultad y envidian mucho a los europeos, que viven mejor y que a pesar de todo tienen una vida más agradable. Al mismo tiempo, esa envidia se ha transmutado en desprecio y en una especie de detestación. Yo creo que los rusos se ven actualmente como nuestros enemigos. He ido bastante a Ucrania. Estuve en Rusia, en Moscú, en el momento en el que estalló la guerra. También he ido bastante a Georgia, que es el otro lado de la familia de mi madre. Es como si mis sentimientos hacia Rusia hubiesen entrado en una lavadora o en una centrifugadora. Y es uno de los temas de este libro. Y era también uno de los temas de debate, a veces de desacuerdo, con mi madre. Mi madre también era alguien que pasó su vida pública creyendo en Rusia, creyendo en una especie de visión positiva de Rusia, pensando que tendía hacia Europa, hacia la democracia, y se dio cuenta al final de su vida, con la guerra en Ucrania, que era falso. Claro, el libro es un duelo, usted hace el duelo de sus padres, pero hace el duelo de Rusia también. ¿Piensa que algún día volverá a Rusia? Y retourner, oui, pourquoi pas, je veux dire, volver sí, ¿por qué no? Por supuesto. Como periodista es apasionante, pero hay algo realmente que ha cambiado en mi percepción de Rusia hasta el punto de que, y aquí estoy un poco bajo la influencia de mis amigos ucranianos, hasta el punto de que hay algo que afecta mi percepción de la gran literatura rusa. En todo caso, de alguien que es la figura casi paradigmática de lo que es Rusia, a saber, Dostoyevski. Es decir, que para mí, Dostoyevski ha sido casi mi escritor preferido durante mucho tiempo. Es cierto que mi pasión por Dostoyevski se ha ido erosionando un poco con el tiempo, por razones que no son políticas, sino razones de edad. Es decir, que en un momento dado, esa especie de histeria de Dostoyevski, su lado adolescente, pues uno está menos por la labor. No obstante, también es cierto que Dostoyevski encarna realmente lo que el alma rusa tiene ciertamente de fascinante, pero también, por utilizar una palabra realmente violenta, de repugnante. El primer Zurabishvili que emerge de esa niebla genealógica es mi bisabuelo Iván, al que llaman Vano, y que según mi padre tendrá una vida triste al principio y triste al final, pero entre medias muy entrañable. Su padre muere, de hecho, cuando él solo cuenta 3 años. Le siguen a la tumba sus otros 2 hijos, fallecidos el mismo día a causa de la difteria, y luego su viuda, abatida por el dolor, de modo que el pequeño Vano se encuentra a los 6 años sin más familia que su hermana mayor. Y, aunque lo cría con amor, mi padre tiene razón cuando dice que es un comienzo triste en la vida.
Письма твои получая, слышу я голос живой, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. En este mundo en el que estamos ahora, con el concepto de fronteras e inmigración siempre encima de la mesa, hay un pasaje precioso en el libro en el que usted explica que entiende el sentimiento contradictorio, por ejemplo, de los emigrantes rusos en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, que ven en Alemania un posible aliado, porque el nazismo, en el fondo, está luchando contra el régimen del que ellos huyeron. Y esa contradicción es muy comprensible, aunque luego estuviera oculta hasta que usted la desveló en otra novela, en la novela rusa. Me pregunto si después de escribir estos libros, especialmente este último, su concepto de lo que significa ser extranjero en Europa ha cambiado. D'être étranger qui, moi? Parce que moi, je me sens pas du tout étranger. Yo no me siento extranjero, o sea, me siento francés. Pero respondo a la pregunta de Soslayo. Antes de 2022, no solo me apasionaba por Rusia, sino que a pesar de que soy medio georgiano, bueno, soy un cuarto georgiano, mi madre era medio georgiana, nunca había ido a Georgia, lo que resulta muy sencillo. Sin embargo, me daba un poquito igual Georgia, igual que a mi madre. Por otro lado, Ucrania sí. Había ido 1 o 2 veces. Me había dado cuenta de que Kiev es una ciudad muy agradable, pero también me daba un poquito igual Kiev. A partir del momento en el que Rusia mostró de forma muy espectacular una ambición imperialista que existe desde hace mucho tiempo, el hecho de que Georgia y Ucrania eran países colonizados en cierta forma por una potencia colonizadora me saltó a la vista. Es algo que nunca había visto así, a pesar de que es una evidencia. Pero en el fondo, para mí, Georgia era un pequeño país secundario y simpático, y Ucrania no tenía una definición muy clara de identidad frente a Rusia. Escribí el libro Limonov, que es un libro realmente sobre la Unión Soviética y Rusia, prácticamente sin tener en cuenta el hecho de que Limonov nació en Ucrania y era ucraniano. La situación era todavía más complicada por el hecho de que era exactamente como en mi familia del lado georgiano, un ucraniano que despreciaba profundamente Ucrania y que había elegido el bando ruso y que se encontró, él y los suyos, combatiendo en Crimea, totalmente del lado ruso. Tal vez no es solo una cuestión de fronteras, sino de identidad nacional, que es curiosamente complicada. Cito una frase del libro que dice: yo soy de estas personas cada vez más numerosas que están convencidas de que nos acercamos a una catástrofe histórica sin precedentes, el hundimiento de nuestra civilización, en los días más optimistas, y en los más pesimistas, la extinción de la especie. ¿En qué momento está usted? ¿Más optimista o pesimista hoy? Moi, je suis totalement pessimiste. Yo soy totalmente pesimista. Ahora bien, se aplica siempre la frase de que hay que ser pesimista en el pensamiento y optimista en la acción. Porque si no, ¿qué vas a hacer? Te vas, te acuestas y se acabó. Así que yo tengo tendencia a esto porque empiezo a ser viejo, etcétera, etcétera, pero tengo hijos aún así y creo que vivimos un periodo de catástrofe histórica, que se dirige hacia una catástrofe todavía mayor. Pero eso no quita el hacer lo que uno puede. C'est l'histoire, vous connaissez, elle a dû être 1000 fois racontée, l'histoire du colibri. Es la historia que conocerán. La habrán contado 1000 veces, la del colibrí. La historia del colibrí es que el bosque se incendia y los animales salen todos despavoridos como pueden, pero hay un colibrí, es decir, un pájaro minúsculo, que a pesar de todo va a buscar al río o a un lago un poco de agua. La toma con su minúsculo pico y va a lanzarla al bosque. Y va, viene, va, viene, va, viene. En un momento dado, otro animal le dice: ¿pero por qué haces eso si no vas a lograr nada? Y el colibrí responde: ya, pero hago lo que me toca, hago mi parte. Así que nos corresponde a nosotros hacer eso, por supuesto. Pero es verdad que el bosque está que arde. Je n'ai pas le courage de mes opinions. En plus, je parle mal anglais. Yo no tengo la valentía de mis opiniones. Además, hablo mal inglés.
Luego está el carácter, por supuesto, y lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros, que es lo único que importa, como decía Sartre. Pero también importa lo que han hecho de nosotros, importa el lugar de donde venimos y lo que ha formado a quienes nos han conformado a nosotros. Importan las elecciones más o menos libres de nuestros padres. Los que tomaron las correctas son los dueños del mundo y lo dejan en herencia a sus hijos. A los demás les queda la vergüenza, el resentimiento, la desconfianza con respecto a sí mismo o el triste recurso de retratar a los cómplices objetivos del horror como personajes excéntricos con dotes para la poesía. Como periodista, usted contempla un hecho y puede narrarlo. Como escritor, seguramente usted puede crear personajes que piensa que son demasiado poco creíbles para incluirlos en una novela. ¿No le parece que ahora pasa al revés? Que en la realidad hay personajes que son poco creíbles, que nos cuesta entender. Y obviamente me estoy refiriendo a alguien como Trump, por ejemplo. Trump es vraiment le paradigme de ça. Trump realmente es el paradigma de esto. Sinceramente, no podíamos haber imaginado que llegaría un fenómeno como Trump. Es decir, alguien así. Creo que es una situación totalmente inédita en la historia. Alguien que tiene un poder mundial. Porque tiranos, más o menos locos, extraños, bizarros, a escala de país ha habido muchos. Pero a escala mundial nunca se ha visto. Une question qui se pose. Ahora, creo que la cuestión que se plantea es que estando ante un fenómeno de hibris tan espectacular, a partir del momento en el que las cosas se inviertan, lo que fatalmente ocurrirá, es decir, que la suerte se vuelva contra Trump, ¿qué ocurrirá? Creo que vamos a asistir a algo todavía más descabellado. Es curioso porque, Manuel Carrer, usted empezó escribiendo ficción y muy influido por la literatura fantástica y de ciencia ficción, especialmente este escritor al que le dedicó una biografía, Philip K. Dick. Philip K. Dick, es vraiment, Trump es un auténtico personaje de Philip K. Dick. Perdón, creo que te interrumpí. No, precisamente quería llegar a eso. Y luego se consagró como escritor de la realidad, de la literatura de no ficción real. Pero parece que en este mundo están confluyendo el mundo de Philip K. Dick y el mundo de los hechos y de la realidad. Je crois que oui, en tout cas, ce qui est certain. Creo que sí. En todo caso, lo que está claro es que Dick murió en el 82. Y cuantos más años pasan, más evidente es que vivimos en el mundo de Dick. Al principio, durante bastantes años, veía que había películas que estaban adaptadas de Dick, sin decirlo. Por ejemplo, Matrix, o más todavía El show de Truman, una película que me encanta, pero realmente es una adaptación de Dick que no menciona su nombre. Y en esa época yo era una especie de guardián del templo y me chocaba, me parecía asqueroso. Pensaba que había que pagarle royalties a Dick, pero me equivocaba, porque realmente Dick es el que ha ganado. Nosotros vivimos en el mundo de Dick. Baudelaire decía que el genio consistía en crear un estereotipo, un lugar común, pero aquí estamos más allá de eso. Todas las fake news, las realidades alternativas, fue él quien ya lo había contado. Me gustaría terminar donde empezábamos, que es hablando de su madre. Usted cuenta una historia en el libro, una anécdota de cómo va un programa de radio sobre música y habla de música sin demasiado conocimiento y además cuenta cómo no sabe por qué ella sabe de música cuando en su familia no hay músicos, habiendo músicos en su familia, ¿no? Me gustaría que lo contara y me gustaría también que me recomendara una canción en particular que le recordara a su madre. Oui, dans l'histoire, effectivement. ¿Tu veux que la raconte de Sí, nuevo? esa historia, efectivamente. ¿Quieres que la cuente de nuevo? Mi madre no sabía nada de música y realmente no le gustaba. Por otro lado, sus suegros eran ambos músicos profesionales, uno violinista y el otro pianista. Su hermano, el de mi madre, era compositor de música profesional y su cuñada era pianista, profesora de piano. Así que estaba rodeada de músicos. Entonces, mi madre va a un programa de música, la invitan y le piden que hable de sus gustos. Y mi madre habla como si le encantase la música. Los gustos musicales de mi madre se reducían a Vivaldi, porque eran los gustos medios. En un momento dado, mi madre se queda así, pensativa, y suelta: es curioso este gusto tan profundo que tengo por la música, a pesar de que no hay ningún músico en mi familia. Y tenía 4 en su familia, 4 músicos profesionales, no solo que tocasen un instrumento.
Mais vous avez tout à fait raison, j'écoute très peu de musique russe. Pratiquement pas. Je ne saurais vous expliquer pourquoi, Rachmaninov un petit peu, mais j'ai un goût très européen certainement, très marqué par l'Europe centrale, par l'Allemagne. Alors j'ai aussi des ancêtres autrichiens et allemands, ça explique peut-être... Qu'est-ce que je pourrais mettre comme musique pour ma ¿Qué es mère? lo que podría Alors, elegir como música para mi madre? Bueno, si es para darle gusto, diría Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Es además la típica música que la hemos oído tanto que la hemos dejado de lado, pero cuando la volvemos a escuchar, de pronto realmente nos maravilla Vivaldi. Así que para mi madre elegiría Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Y quisiera añadir algo para mi padre, la primera balada de Chopin. Si tuviese que elegir una canción, ya no asociada a su madre o a su padre, sino a esta historia y a esta familia ruso-georgiana, esta historia del siglo XX, ¿cuál sería? Hay una cosa, pero no es para nada una obra, es una canción muy conocida, una especie de nana. Rodé una película documental en Rusia que se llama Retorno a Kotelnich, y en la película canto esta canción, que es una canción de mi infancia, que reconocen todas las personas. Спи, младенец мой прекрасный, баюшки, баю, спишь, древни, закрывшки глазки, песенку спою. Bon, je vous épargne la suite. Os ahorro el resto. Esta canción me la cantaba mi madre, sí. Тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою. Стану сказывать я сказки, песенку спою. Ты ж дремли, закрывши глазки, баюшки, баю, баюшки, баю. A Emmanuel Carrer, tengo una enorme tentación por preguntarle qué es lo siguiente en su carrera, pero no sé si me lo va a responder. No puedo responder porque no tengo proyectos siguientes. Es lo mejor que puede pasar. No es por andarme con secretitos, es que no tengo nada en marcha. Nos ha acompañado en el estudio el escritor Emmanuel Carrer, autor de Kolhoz, editado por Anagrama. Emmanuel, como siempre, ha sido un placer charlar un rato con usted. El placer ha sido mutuo. Hasta luego. Y Mar Bassets, corresponsal del país en Alemania, esta semana de paso por Madrid y Barcelona. Como decía, presentaste también el libro de Carrer en el CCCB hace un par de días. Gracias, Mar, cuídate. Gracias, Javier. Ставь перед собой, ставь перед собой. Да, готовясь в бой опасный, помни мать свою. Спи, младенец мой прекрасный, баюшки, баю, баюшки, баю. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.